y vamos a ir despacio todas estas semanas. Normalmente voy muy rápido, entonces vamos a agarrar algunas semanitas, justamente las semanas previas a lo que es la Pascua, que es la resurrección. Vamos a ver todos estos temas. Y a todos los de alabanza les voy a pedir que ya tomen su lugar, por favor, en producción, que solo se queden Itzel y Edgar. Alfolí de este lado, por favor. Génesis 15:13, ¿ya lo tienen? Ok, entonces voy a pedirles que ustedes lo lean, por favor, en voz alta, a la cuenta de 3. Esperamos a que producción lo ponga en la pantalla por los que no traen su Biblia. Recuerden traer su Biblia. Génesis 15, versículo 13. Ok, 1, 2, 3. Otra vez, dije a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos años? Ok. Para este tema, primeramente me gustaría que pudiéramos ver el por qué pasan las cosas. Todo tiene un porqué en esta vida. O sea, ya sea porque lo buscamos nosotros o porque era plan de Dios para nuestra vida. Entonces, esta historia comienza Dios diciéndole a Abraham que su pueblo será esclavo 400 años. Ahora vamos a ir en Éxodo capítulo 12. Nos dice que exactamente pasaron 430 años para que Jehová buscara a Moisés y le dijera que fuera a libertar a su pueblo. No es que Dios se equivocara y se le pasaran 30 años, o sea, él jamás dijo, 400 y punto. Recordemos que para Dios un día son 1000 años y 1000 años un día. Entonces, para él se le estaban pasando unos 3 minutitos de esos 400 años. Más o menos algo así. Entonces, en el año 430 ocupa a Moisés para libertar a su pueblo. Nosotros como hijos de Dios no nos damos cuenta de que antes de que se lleve a cabo una promesa, viene un proceso. Si Abraham hubiera tenido un hijo muy fácil, no hubiera sido un hijo tan esperado. Y no me refiero a que las personas que tienen hijos muy rápidos sean hijos no esperados o no amados o no tan deseados, pero aquí la espera valió la pena porque era el hijo de la promesa. Recordemos que Sara, su mujer, le da a su esclava Agar porque ella veía que pues pasaba el tiempo y no tenían hijos. Entonces tiene un hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? ¿El hijo que tuvo con Agar? Ismael, de ahí vienen los ismaelitas, pero ese no era el hijo de la promesa, se adelantó, o sea, él mismo le puso como la piedra en el zapato a su pueblo, porque son con los que tienen guerra hoy en día su pueblo. Si Isaac no hubiera tenido 2 hijos, que eran Jacob y Esaú, y Jacob no hubiera engañado a su padre y no hubiera comprado la primogenitura de Esaú, las cosas no hubieran pasado como tenían que pasar. De ahí, si Jacob no hubiera oído de la presencia de su hermano, no se hubiera casado jamás con Lea y con Rebeca. No hubiera pasado eso. O sea, todo tenía que pasar aquí con un porqué. Si Jacob no hubiera tenido 12 hijos, recordemos que Jacob tuvo 12 hijos y una hija. ¿Cómo se llamaba la hija? Dina. De hecho, los que estamos leyendo la Biblia no tiene mucho que pasamos esas lecturas. Se llamaba Dina. Aquí nos dice que Jacob tuvo 12 hijos, pero de esos 12 hijos tuvo una hija más, con la cual daban ya 13 hijos. Las 12 tribus no contemplan solo a sus 12 hijos. De esas 12 tribus se quita a José y se quita a Leví. A Leví, ¿por qué? Porque Leví iba a tener heredad dentro de cada una de las tribus.
Entonces no contaba como tal como una tribu. Y a José porque en su lugar puso a sus 2 hijos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Efraín y Manasés. Entonces le tocó doble bendición a José. No solamente está la tribu de José, está más bien la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Entonces esas son las 12 tribus más Leví que habitaba en medio de cada tribu. Tenía que pasar esto, que él tuviera 12 hijos. El número 12 dentro de la Biblia significa dominio, significa gobierno. O sea, no es casualidad que haya tenido 12 tribus. No es casualidad que el Señor Jesús haya tenido 12 apóstoles. A lo que está recalcando es al gobierno, al dominio que estaba declarando en medio de cada uno de ellos. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿O alguien se perdió? ¿No? Ok, entonces vamos en que tuvo 12 hijos. Si no hubiera tenido el favoritismo por José, sus hermanos no lo hubieran vendido y José no hubiera sido llevado a Egipto. Tenía aquí todo un porqué. O sea, parece que mientras más mal alcen las cosas, más hay un porqué. Así pasaba en esta familia. A lo mejor te identificas, dices, no, pues en mi familia tenemos igual unos hermanos que venden a otro, o un hermano que engaña a otro. Pues estamos dentro de los planes de Dios, todo hay un propósito. Si José no hubiera estado en Egipto y no hubiera venido, o sea, si hubiera estado esa hambruna y José no hubiera estado en Egipto, el pueblo de Dios hubiera perecido. Se hubieran muerto los 12 hijos de Jacob más su hija. Hubieran desaparecido y en realidad ahí estaban 11 hijos porque José estaba ya en Egipto, que era el hijo número 12. No hubiera pasado las cosas como tenían que pasar. Si José no hubiera estado ahí, no hubiera almacenado los alimentos con anticipación. Y cuando llegaran sus hermanos, o sea, ni siquiera hubiera tenido comida Egipto, dejen ustedes a los hermanos, ni Egipto hubiera tenido que comer. Era necesario que José estuviera en Egipto. De ahí vamos a ir a Éxodo capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. ¿Vamos bien hasta aquí en el porqué del porqué del porqué del porqué? A algunos de nosotros nos encanta el saber el porqué del porqué del porqué de todo. Pues ahorita vamos a ver el porqué del porqué del porqué de las plagas. No vamos a terminar hoy, les digo que va a ser una serie que se va a llevar a cabo en varias semanas. Ya tenemos ahí Éxodo capítulo 1, versículo 1. Y dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel, que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto. El número 1 era Rubén, el número 2 era Simeón, el número 3 era Leví, el cuarto era Judá, el quinto Isaacar, el sexto Zabulón, el octavo Benjamín, el noveno Dan, el décimo Neftalí, el onceavo Gad y el doceavo Aser. O en otras traducciones es Asher o Asher, aquí depende de la traducción. En la traducción que manejamos es Aser, aunque en realidad en el hebreo sería Asher. Para ustedes, por si alguna vez escuchan ese nombre, se está refiriendo al nombre del hijo de Jacob. Aquí nos dice que llegó con esos hijos, Jacob. Después, en el versículo 5, nos dice, en total los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto, que era lo que les mencionaba, o sea, él no llegó, él ya estaba ahí. Cuando su familia llegó, estaba ahí. Entonces, ¿cuántos llegaron? 70. Está súper padre, porque ahorita que nosotros estamos leyendo el devocional de Números, nos dice que se hizo el primer censo, y nos cuenta, y ya no son 70, o sea, ya son, hasta por tribu hacen el censo. Aquí estaban contemplando a los 12 hijos. Ahí en Números hicieron la cuenta hijo por hijo, ya cuántos eran. Continuamos. Nos dice el versículo 6, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos.
Y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Aquí ya nos había dicho que había muerto José y sus hermanos. O sea, no quedaba ninguno como de esa generación que entró a Egipto. Ahí ya estaban los hijos de los hijos. O sea, ya ni de Jacob ni hablemos. Jacob ya había muerto muchísimos años antes. Versículo 8. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Nos dice que llegó al poder una persona que no conocía la historia de por qué Israel estaba ahí. A veces eso nos pasa a nosotros. Ejemplo, dices, en mi familia todos son borrachos, pero no sabes cuándo comenzó esa raíz. O en mi familia todos somos pobres pero honrados, no sabes de dónde comenzó esa raíz de pobreza. Aquí, así pasó con este rey. No sabía, o sea, cuándo llegaron, solo él sabía que había muchos israelitas que no eran parte de su pueblo y que si crecían más iban a tomar el control y el territorio de él. Entonces le dio miedo. Y justo a esta parte quería llegar como introducción. Toda esta parte es nuestra introducción. Aún las peores cosas dentro de esta historia, porque hubo cosas muy malas. La primera mala fue que Sara le dio a su esclava, y esa esclava tuvo otro hijo que no era el hijo de la promesa. Y aparte de que le hubiera dado otro hijo, la esclava empezó a mirar con desprecio a la ama. Ese fue el primer error. Después nos dice que Isaac tuvo 2 hijos, ahí estuvo el segundo error. ¿Por qué el segundo error? Porque la Biblia nos dice que desde que estaba embarazada, ¿cómo se llamaba la esposa de Isaac? Isaac. Desde que estaba embarazada Rebeca, ya peleaban los niños dentro del vientre, o sea, ya tenía ahí un sangoloteo en la panza. Las hermanas que han estado embarazadas, o sea, no dices, ay, patadita, jajaja, no, te duele. Ya desde ahí venía un pleito, y el Señor le dijo: tendrás 2 hijos, de los cuales saldrán 2 grandes naciones, pero el menor será el mayor y el mayor servirá al menor. Aquí viene la contradicción. Dios les pudo haber ahorrado muchos problemas y nacía primero Jacob y enseguida salía Esaú, pero a Dios le gusta lo complicado, no le gustan las cosas fáciles, le gusta complicarnos a veces, podría decirse, la vida, para que lo busquemos. Si todos tuviéramos la vida feliz y el camino hecho, no buscaríamos a Dios porque no tendríamos necesidad de buscarlo. Entonces, aquí estaba el segundo. Después nos dice que Jacob se casa y tiene 2 mujeres que son hermanas, Raquel y Lea. Él estaba enamorado ¿de quién? De Raquel, de Lea, ¿no? Y su suegro lo engaña y se casa primero con Lea y después se casa con Raquel y tienen hijos, pero a Raquel le costaba tener hijos, no tenía. Entonces su hermana decía, bueno, no me quiere, pero pues los hijos que tiene son míos. Y ahí como que menospreciaba a la hermana. Aquí viene el otro problema. Ellas mismas cometen el mismo error de Sara, les dan a sus esclavas para que siga teniendo él hijos con ellas. ¿Viste el otro problema? Después, hay favoritismo del padre de Jacob hacia José, entonces provoca envidia en sus hermanos. No levanten la mano, pero ¿cuántos tuvieron ese problema en casa que decían, mi papá o mi mamá a mí no me pelan, todo es mi hermano o todo es mi hermana, y lo peor es que son de lo peor esos hermanos? Le dan al más necesitado, le dan al que más problemas les da en vez del hijo que está ahí, ¿no? Así decían los hijos de Jacob. Pero si no hubieran pasado todos esos problemas, José no hubiera llegado a Egipto. O sea, todo tiene un porqué en tu vida. Ese problema que estás pasando o que pasaste o que no terminas de pasar, lleva a un porqué en tu vida. ¿Por qué? Todas estas situaciones tenían un propósito dentro del plan de Dios. Aún la peor situación dentro de tu vida es hecha con un final maravilloso para tu vida.
A lo mejor tú mueres y no alcanzas a ver la obra terminada, pero la bendición viene sobre tus hijos y los hijos de tus hijos y hasta la cuarta y la quinta generación. O sea, a lo mejor tú no lo ves. El único que dijo amén fue Noé, ¿eh? Ya si se perdieron la bendición los demás. No siempre los planes de Dios terminan cuando nuestra vida termina. ¿Por qué? Él es un Dios, vamos a ver 4 cualidades. La primera cualidad, Él es un Dios con una agenda. ¿Qué quiere decir que es un Dios con una agenda? Que todo lo tiene planeado, nada pasa de casualidad. O sea, no dice, ay, chin, se me chispoteó esta pruebita para mi hermano o para mi hermana. Él ya tiene planeada esa prueba. Ya tiene planeada esa prueba. Él todo lo tiene planeado. La Biblia nos dice que nada sucede en esta tierra sin que Dios lo decida. Y tan nada sucede que cuando Satanás viene hacia la vida de Job, tuvo la autoridad de Dios. Sin la autoridad de Dios, Satanás no podía venir sobre de Job. 2. Nuestro Dios es un Dios de asignación. ¿Qué quiere decir que es un Dios de asignación? Que cada ser humano tiene un propósito en su vida delegado por Dios. Él asigna las tareas a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Tú naces con un propósito, tú naces con una tarea. Si no la haces es porque no quieres, porque Él ya tenía el propósito. 3. Nuestro Dios es un Dios de denominación. ¿Qué quiere decir que es un Dios de denominación? Si tiene una denominación es porque tiene pensado a alguien. ¿Qué quiere decir? Que es un Dios de generaciones. La historia no termina cuando termina tu vida. La historia continúa. Porque tú plantas la simiente dentro de las siguientes generaciones. Si tus generaciones no están aquí, es porque no has sembrado la semilla del Dios de generaciones. Y 4. Nuestro Dios es un Dios capacitado, es un Dios con capacidad. Por lo tanto, Él elige a quien Él quiere y Él le otorga habilidades especiales, no importando sus habilidades. O sea, a veces escoge al menos apto y al más apto lo manda a otro lado. ¿Por qué? Porque Él no mide la capacidad. Él no mide tus habilidades, Él ve la capacidad que tienes para llegar a cumplir su propósito. ¿Amén? Ok, entonces teníamos Dios número 1, un Dios con agenda. Dios número 2, un Dios de asignación. Dios número 3, un Dios de denominación. Y un Dios, el número 4, de capacidad. Esa clase de Dios tenemos. Entonces, dentro de nuestra vida, Dios tiene que actuar de esas maneras. O sea, no puedes decir, ay, Señor, ¿no te puedes saltar la parte de la agenda en donde me mandas la prueba del 2013? No, no se la puedes saltar. Hay un porqué en la prueba del 2013. Con esto quiero que entiendas que cada persona en tu vida tiene un porqué. O sea, no por casualidad conociste a la persona de al lado. No por casualidad esa persona se acercó a ti por un consejo. No por casualidad naciste en la familia en donde naciste. Todo tiene un porqué. Tiene un para qué también. Y cada que estás atravesando un proceso, un desierto, estás entrando a la tierra prometida, estás siendo llevado cautivo o estás regresando a reconstruir las ruinas, tiene un porqué. ¿En qué parte te encuentras tú? ¿Estás en Egipto? ¿Estás en el desierto? ¿Estás entrando a la tierra prometida? ¿Ya estás dentro de la tierra prometida? ¿Estás siendo cautivo? ¿O estás regresando a restaurar lo que el enemigo destruyó? Yo no sé en qué parte de tu vida te encuentres. Cada uno nos encontramos en una situación diferente. Pero en la situación en la que tú te encuentres, quiero que sepas que Dios te está dotando de nuevas habilidades. ¿Amén? Sin limitar tus capacidades. O sea, Dios no dice, ay, le doy esta prueba porque sé que no la va a pasar y va a estar chillando. No, o sea, Dios sabe que la vas a pasar.
Que no la queramos pasar es otra cosa, pero Dios sabe que vamos a pasarla. O mejor dicho, Dios te está dando dones nuevos. ¿Qué significa la palabra don? Favor no merecido, regalo no merecido. Era algo que no merecíamos, pero que a Dios le plació darnos. En cada situación, en cada prueba, en el momento en el que tú te encuentres, en la circunstancia en la que tú estés, Dios te está regalando un don. A veces solamente vemos el problema, pero no vemos que en medio de ese problema nos dio paciencia. No vemos que en medio de ese problema nos dio amor. No vemos que en medio de ese problema nos dio esperanza. Solamente vemos la situación, pero no vemos el lado bueno. Para entrar a la historia de las plagas, porque esto era nuestra introducción, vamos a ver a quién escogió Dios para liberar a su pueblo, dijimos. A Moisés. Entonces vamos a ver el llamamiento de Moisés. Número 1. En Éxodo capítulo 2, la Biblia nos cuenta que un hombre de la tribu de Leví fue y tomó por esposa a una mujer que pertenecía a la tierra de Leví. ¿Qué quiero tocar en el punto número 1? Que es muy importante la persona con quien te casas. Es muy importante la persona con la que eliges tener hijos. Aquí, este hombre de la tribu de Leví no fue y se casó con una mujer que no perteneciera a su clan. ¿Qué tarea tenía la tribu de Leví? El sacerdocio. O sea, no dijo, voy y me caso con el ganadero, voy y me caso con el agricultor. No, fue y buscó esposa dentro del sacerdocio. La mayoría aquí ya estamos casados, dicen, si me hubieran dicho esto antes, no me voy con el agricultor o no me voy con el ganadero, me voy con el sacerdote. Ya te casaste, ya no se vale echarse para atrás. Pero para los que no están casados, tienen que casarse con alguien igual o mejor que ustedes. ¿A qué me refiero? Ejemplo. Si el chico o la chica con la que te vas a casar no estudia y tú sí estás estudiando, no vale la pena. Entonces, estudien. Si el chico o la chica con la que te vas a casar no es cristiano o es un cristino en vez de cristiano, no vale la pena. Si el chico con el que te vas a casar es un chico que no es de testimonio o que no le interesa servir en la iglesia, a lo mejor tiene buen testimonio, pero no le interesa desarrollarse dentro de la iglesia, y tú sí sirves en la iglesia, no es para ti. Aquí leíamos la semana pasada dentro del Levítico cómo era, por ejemplo, dentro de los sacerdotes con las mujeres que debían de casarse. Decía que tenían que ser mujeres que no hubieran conocido varón. El sacerdote no se puede casar con una mujer divorciada, ni viuda, necesita casarse con una doncella. Porque si no, está mancillando su sacerdocio, está menospreciando el ministerio que Dios puso delante de ellos. Punto. A los que son sacerdotes, ¿qué decimos aquí? Que por ejemplo la alabanza o las chicas de artes son levitas. Entonces si eres levita, tienes que checar. Chica, si tu chico ya pecó, no puedes casarte con él, al menos que esa persona se haya arrepentido, y aún así no te aseguro que realmente haya un verdadero arrepentimiento. Necesitas casarte con alguien igual o mejor que tú. ¿Esto por qué? Porque al casarse dos de la tribu de Leví y que sí estaban santificados, estaban declarando el primer acto profético para sus hijos. Estaban declarando que ya tenían un linaje preparado para sus hijos. Entonces, depende de con quién tú te cases, vas a decir, o sea, si te casas con alguien que tiene empresas, tu hijo ya tiene asegurado la vida porque va a seguir con el negocio familiar. Un ejemplo. Si te casas con alguien que ya tiene un negocio, le estás dejando algo a tus hijos.
Si te casas con un profesionista y tú eres un profesionista, estás dándole un paso a tus hijos para que estudien, para que sean profesionistas. Entonces, es muy importante la persona que eliges como esposo y como padre de tus hijos. Punto número 1, los papás de Moisés pensaron en esto y actuaron proféticamente guardando su linaje de sacerdote. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Número 2. De ahí vemos que Faraón le había pedido a las parteras que mataran a todo varón que naciera y a las niñas las dejara vivas. Aquí, ¿qué estamos viendo en este acto? Que desde esa época el diablo ya estaba a favor del aborto. Es lo que estamos viendo. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Desde esa época el diablo ya le había declarado la guerra al hombre. Ya le había quitado su patriarcado. Vino sobre el hombre porque el hombre es la cabeza de la casa. Eso vemos en el número 2. Entonces, Moisés nació en una época en donde ya había persecución hacia su ministerio. No es casualidad. Yo sé que lleva años como el tema del aborto, pero están matando a niños que ya venían con un propósito. Está muriendo una generación que ya venía con un propósito. Están haciendo que el hombre decaiga en la autoridad que Dios ya le había delegado. Hay que levantarnos a orar por esos hombres, porque si tú oras por esos hombres, el Señor va a venir y va a levantar Moisés. Va a levantar libertadores, va a levantar a hombres que vayan y arrebaten a las almas de Egipto. Va a levantar hombres que te lleven al desierto a levantarle fiesta a Dios. Va a levantar hombres que te lleven a la tierra prometida. ¿Amén? No los escucho convencidos. Es necesario que se levanten esa clase de hombres. Si no vemos esa clase de hombres a nuestro alrededor, es necesario que nos pongamos a orar por esos varones. Número 3. Moisés fue adoptado por la hija de Faraón, la cual le puso por nombre Moisés, que significa que lo sacó de las aguas. Ella dijo, porque lo saqué de las aguas, le voy a poner Moisés. Aunque en hebreo la pronunciación es Mashe. Esa pronunciación significaba o sonaba parecida a la palabra que significa sacar. Estaba profetizando el nombre de que ese hombre sacaría algo. O sea, no es casualidad. A veces el enemigo te pone un nombre, pero Dios usa ese mismo nombre para su gloria y para su honra. Mashe era una palabra hebrea que su significado era sacar. Era libertar, era quitar algo de un lugar y ponerlo en otro. No era casualidad. Nos dice que ya más grande Moisés fue a ver a sus parientes. Él siempre supo que era hebreo, que era israelita. Él siempre supo que no era un egipcio. Entonces nos dice que fue a ver a sus hermanos, que fue a ver a sus parientes y vio cómo eran maltratados por los egipcios. Y al ver que eran maltratados, él mató a un egipcio. Y nos dice que Faraón se enojó contra él y él tuvo que huir de Egipto. A veces queremos hacer venganza por nuestras propias manos y eso hace que huyamos de la presencia de Dios. Dentro de los planes, él estaba llevando a cabo un poco de su profecía, que era liberar a su pueblo del opresor. Pero no era la manera en la que Dios lo iba a utilizar. A veces sí tienes en cuenta cuál es tu llamado, pero no lo llevas a cabo de la manera correcta. Ese es el punto número 3. Punto número 4. En Éxodo 2 nos dice que Moisés, al escapar, llega a la tierra de Madián. Y ahí había unas mujeres que estaban con sus ovejas y estaban cerca de un pozo. Entonces nos dice que había un hombre molestándolas
y él las defendió. Ahí conoció a Séfora. Séfora era su esposa. Séfora era hija de Yetro o de Lehuel, como maneja en los primeros capítulos de Éxodo, el cual era sacerdote en su tierra. No se casó con cualquier mujer, se casó con la hija del sacerdote. Proféticamente, él ya traía el sacerdocio, pero se casó con una mujer que era hija del sacerdote. Estaba confirmando su linaje. No fue a casarse con cualquier mujer. Ahí todavía el Señor no había dividido su pueblo en tribus, no los denominaba todavía israelitas. De hecho, nos decía que era el pueblo hebreo. Todavía no se les llamaba judíos en esta época. Entonces, todavía él alcanzó a casarse con una mujer temerosa de Dios. Nos dice que cuando se casa con Séfora, Séfora queda embarazada y tiene un hijo llamado Gerson. ¿Cómo se llamaba su hijo? Gerson. Muy bien. Si nosotros leemos ya después el libro de Números, cuando el Señor delega las tareas para el templo, Gerson figuraba dentro de esas tareas, porque era un sacerdote. Número 5. Moisés se empezó a dedicar al pastoreo y nos dice que un día, mientras él estaba pastoreando a sus ovejas, comenzó a ver a lo lejos una zarza ardiente. ¿Qué es una zarza ardiente? Una majada, un conjunto de ramas secas, que obviamente en el desierto todo estaba seco. Y nos dice que se incendió eso, pero era un fuego que no se esparcía algo más, era un fuego que solamente estaba en un solo lugar. Y de esa zarza, de ese fuego, salió una voz que le hablaba y le decía que se acercara y que quitara el calzado de sus pies, porque la tierra que estaba pisando era santa. Nos dice que Moisés supo que era Dios y tuvo miedo de mirarlo directamente por respeto. O sea, hay temor de, por ejemplo, cuando tus papás te decían esto no se hace, tenías un temor de saber que había un respeto a las órdenes de tu padre. Este era el temor que mostró Moisés y por eso no levantaba la cara. De hecho, si vemos en las épocas de antes, los hijos miraban con respeto a los padres. Hoy se les ponen al tú por tú, pero había un respeto antes. Entonces nos dice que esa voz le dijo que tenía que liberar a su pueblo, que esa voz le decía que él era el escogido para irlos a liberar, que él lo había escogido para un servicio. Y ahí él le pregunta, ¿quién eres? O sea, ya sabía quién era, pero quería que le contestaran. Y él le dijo, yo soy. Y vienen, en el hebreo vienen unas palabras que no pueden pronunciarse porque no son vocales, sino son letras dentro del abecedario que no tienen una pronunciación. Y el significado al que se traducen es al yo soy. ¿Y qué significa el yo soy? O sea, yo soy el que era, yo soy ahorita y yo seré después. Significa que era un Dios ¿qué? ¿Ovni qué? Omnipresente. Él ya era, Él ya es y Él seguirá siendo aunque tú y yo no estemos. A eso se refería cuando decía yo soy. Número 6. Moisés le pregunta a Dios que cómo van a creerle que Él va a liberar a su pueblo, que qué va a pensar Faraón. O sea, él salió huyendo de la presencia de Faraón porque Faraón lo quería matar y Dios lo estaba mandando de regreso. ¿Cuántas veces nosotros salimos huyendo de un problema y Dios nos dice, no, ahora te regresas? Y tú dices, pero ¿cómo voy a regresar si voy corriendo de ese lugar? Pues así le pasó a Moisés. Y no solamente iba a regresar al lugar, sino que se iba a llevar al pueblo de Dios. Amén. Y aquí el Señor le contesta ¿qué tienes en tus manos? Y Moisés le dice, un cayado, mi vara. Esa vara era como un bastoncito, porque con ese bastoncito jalaban a las ovejas cuando querían moverse del rebaño. Entonces le dice, extiende tu vara, y esa vara se convirtió ¿en qué? Ya ven, si leen la Biblia,
si leen la Biblia, se convirtió en una serpiente, entonces él se espantó. Yo creo que cualquiera nos hubiéramos espantado, ¿no? O sea, cualquiera se hace a un lado, no va a decir, ay, no, a mí no me dan miedo. O sea, a todos nos da miedo de momento una serpiente. Y él se hizo a un lado, entonces Dios le dijo, no tengas miedo, tómala de la cola. Fue y la tomó de la cola y se volvió a convertir en una vara. Entonces el Señor le dijo, cuando llegues ante Faraón le vas a decir que deje ir a tu pueblo. Y cuando el Señor ya sabía qué era lo que iba a pasar con Faraón. Entonces él ya sabía que Faraón iba a preguntar, pues que quién era Dios y qué potestad, qué poder tenía, qué dominio quería tener sobre sus esclavos. Entonces por eso le dijo, pues vas a hacer esto con la vara. De ahí cuando nosotros probamos a Dios y le decimos, Señor, si es cierto que me estás hablando, el Señor te contesta. ¿Y qué hacemos? Huimos, como lo hizo Moisés de la serpiente. A veces estás ahí bien chucho, ay Señor, háblame, ay Señor, háblame. Y el Señor te habla y te espantas y dices, no, mejor así lo dejo porque ya me pidió algo que, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Primero estamos ahí diciéndole al Señor que te hable, que te use, y cuando te quiere usar, eres el primero en salir corriendo. No seamos como Moisés, aunque Moisés recapacitó casi inmediatamente, obedeció y tomó esa serpiente. Moisés, ¿qué problema tenía? Era tartamudo. Entonces, pues yo creo que nervioso, pues tartamudeaba más. Si nosotros, no siendo tartamudos, cuando estamos nerviosos, la lengua se nos traba, pues a Moisés, que sí era tartamudo, eso le fue muy mal. Esto venía en Éxodo, todo el capítulo 3, o sea, no pasó así como que es muy rápida la historia. Número 7. En Éxodo número 4 nos dice que Moisés ya había aceptado salir, regresar a Egipto e ir a liberar al pueblo. Pero nos dice que el Señor se levantó en contra de Moisés y quiso matarlo. ¿Por qué quiso matarlo? A falta de la circuncisión. La circuncisión en esa época era cortar el prepucio del varón, pero en esta época la circuncisión es quitar la carne. ¿Y qué es quitar la carne? Es quitar el pecado, todo lo que trae deleite a nuestra carne. ¿Qué pasaba aquí? Aquí hay un punto muy importante. Dios ya lo había escogido. Moisés ya sabía que era hebreo, y dentro de los hebreos tenían la costumbre que cuando el niño nacía, a los días lo circuncidaban. Él ya sabía que era una regla de todo niño hebreo, hasta él estaba circuncidado, pero él no circuncidó a sus hijos. Nos dice que eso pasó mientras ellos estaban dormidos. Entonces Séfora se levanta, Séfora, la esposa de Moisés, y toma un cuchillo y circuncida a sus hijos. Y Dios quita la mano para matar a Moisés. Y le dice que aquí hubo sangre derramada y ya no era necesario que viniera muerte sobre de él. A veces Dios nos llama. No quiero decir con esto a que te circuncides, pero así que te circuncides espiritualmente, a que dejes el pecado. A veces crees que porque viene palabra de Dios a tu vida y estás pecando, a Dios no le importa que peques porque aún así te va a utilizar. A veces pensamos eso como hijos de Dios, de, ay, pues Dios me habla, ay, pues soy el escogido de Dios. No hay nadie más que pueda hacerlo. Nadie más va a hacer las cosas como tú las haces. Pero si Dios te quita, va a poner a alguien que haga mejor las cosas que tú. No eres necesario para Dios, más bien tú necesitas servir a Dios. Entonces nos decía la Biblia que aún cuando se enoja el Señor, ya habiendo liberado al pueblo con Moisés, nos dice que le contesta el Señor a Moisés que quería exterminar al pueblo, y Moisés le contesta no, y le dice, aún de estas piedras puedo levantar a hijos Abraham para que me levanten fiesta en el desierto.
Dios no necesitaba de ese pueblo. Dios podía crear un pueblo nuevo. ¿Y qué dijo? Aún de estas piedras. No era necesario. Tienes un llamado y a Dios no se le olvida que estás pecando. Dios todo lo ve. Dios todo lo sabe, porque Dios es un Dios ¿qué? Omnisciente. Cuando Dios lo sabe es porque es omnisciente. Cuando Dios está es porque es omnipresente. Omnisciente habla de la ciencia, de la sabiduría, del conocimiento. Dios sabe que pecas. Y no es que se le haya olvidado que estás pecando. Te está dando la oportunidad porque Él quiere matar al pecador. Te está dando la oportunidad para que tú te arrepientas y pueda usarte de la manera en la que Él quiere usarte. Porque el Señor Jesús vino a los pecadores, a los perdidos, a los que hacían lo malo, a gente así como tú y yo. Vino por nosotros, pero con la única condición de que nos alejáramos de esa vida pecaminosa. ¿Quieres comenzar tu ministerio? Tienes que dejar tu pecado. Tienes que dejar tu carne, tienes que circuncidar tus pensamientos, circuncidar tu corazón, circuncidar tu alma. Yo creo que nos vamos a quedar hasta aquí, en el número 7. Nos faltarían, creo que 2 más para terminar de ver el llamamiento de Moisés, pero nos quedamos en una parte muy importante, que es con la que quiero que te quedes esta noche. Dios ya te llamó. ¿Qué está estorbando para que lleves a cabo el llamamiento de Dios en tu vida? Quédate con eso. Cada quien tiene un pecado diferente, porque es cierto, la respuesta es el pecado. ¿Qué pecado está haciendo que tu ministerio se detenga? Vamos a orar ahí en nuestros lugares. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú comienzas a hablar a nuestras vidas de una manera diferente. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has llamado aún siendo pecadores. Te pedimos, Padre, que estos días redargullas y traigas a nuestra conciencia el pecado que tenemos que sacar de nuestras vidas, el pecado que tenemos que sacar de nuestra familia, de nuestra casa y de nuestras generaciones. Señor, si no nos casamos con la persona que a lo mejor era la correcta, hoy quiero que mi matrimonio sea el correcto. Hoy quiero llevar mi matrimonio, Señor, a los pies de Cristo para que Él sea perfeccionándonos a nosotros al estar en medio, Padre, como ese cordón de 3 dobleces. Te estoy pidiendo, Señor, que lleves con bien a cada uno de mis hermanos que en esta noche vino a tu servicio, que bendigas a mis hermanos que te están viendo a través de esta transmisión, que aún esa palabra, Señor, caiga como rema en sus vidas. Te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Estamos despedidos.